vamos a continuar con la, el efecto de posición serial, también, como, también conocido como efecto de primacía o efecto recencia. Es un fenómeno observado en la memoria humana que muestra cómo la posición de un elemento o una secuencia afecta la probabilidad de que sea recordado. En un contexto de lista o secuencia de elementos, el efecto de primacía se refiere a la tendencia a recordar mejor los elementos que se presentaron al principio de la lista. Esto se debe a que estos elementos tienen más tiempo para ser procesados y almacenados en la memoria a largo plazo. El efecto de primacía se asocia con la memoria a largo plazo y se cree que está relacionado con la atención y el procedimiento inicial de los primeros elementos de la lista. Por otro lado, el efecto de recencia se refiere a la tendencia de recordar mejor los elementos que se presentaron al final de la lista. Esto se debe a que estos elementos todavía están presentes en la memoria de trabajo o memoria de corto plazo y son más accesibles al momento de la recuperación. El efecto de recencia está relacionado con la memoria de corto plazo y se asocia con la retención de la información más reciente. Y bueno, en resumen, el efecto de posición de serial describe la tendencia a recordar mejor los elementos ubicados al principio, y que son el efecto de primacía, y al final, que es el efecto de recencia. Lógicamente, porque pues el principio en cierto momento se convierte en el ahora, en el presente, y cuando llegas al final de la lista, pues ya transcurrió un significado, un tiempo que en ese momento ya no es el presente, sino que ya se convirtió en el futuro presente, se puede decir. No sé si se puede entender, pero bueno, recordamos mucho esta parte, como esta imagen, ¿no? Que esto es en la parte donde está, dice palabras recordadas, es el principio, y toda esta parte de la barra anaranjada, creo que sí se ve anaranjada, es la parte central o la parte de en medio, ¿no? Esa es la parte de primacía. Déjame ver si tengo aquí un... No, aquí no tengo, pero bueno, de esto se trata este efecto de posición serial. Conforme lo vayas acomodando, ya sea de arriba para abajo, de izquierda a derecha, tiendes a recordar el principio y el final. Y bueno, en el área de posicionamiento final, en el marketing, que le llaman las 7 P's, esto es un poquito largo. Dice, este grupo de principios puede ayudarte a perfeccionar tus objetivos de marketing, objetivos organizativos y la construcción de relaciones con los clientes. Sigue leyendo para poder cómo va utilizando cada efecto de marketing. Dice, bueno, el producto o tu producto debe satisfacer las necesidades o crear una experiencia de cliente nueva, considerada la posibilidad de copiar información a través de estudios del mercado para desarrollar nuevos productos y perfeccionar los que ya ofreces, puesto que las preguntas al principio o al final de las encuestas son las que tienen más probabilidad de captar la atención de clientes. Pon ahí la información más importante. Y bueno, esto es enfocado al marketing, que bueno, creo que eso es siempre el marketing está orientado a esa experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque el hecho de que le crees ese efecto wow, que le llaman, ese efecto, finalmente a nivel cerebral estás generando que segregue serotonina, bueno, los componentes que hacen que te sientas bien, o emocionado, o sí, no sé si es serotonina, pero bueno,
Finalmente, fíjate, de algo físico, visual, audiovisual, nos vamos al interior del cerebro y de esas moléculas, de esas... ya lo había leído eso una vez, pero ya ven, no me acuerdo de ese ejemplo. Pero digo, finalmente es llegar a esa parte que segregan esa emoción de bienestar, ¿no? Que finalmente estamos buscando todos en todo momento. Y son grandes procesos a veces los que se hacen para poder cubrir esa parte. Y otro ejemplo es los conceptos, es el precio, promociones, la plaza, se refiere a dónde venderás tu producto, que es algo un poquito, si lo vemos para los que hayan seguido el contenido que hago, es algo similar a lo que es el Model Business Canvas, ¿no? Que vas de alguna forma segmentando todas esas partes que vas a fusionar en cierto momento para poder generar este tipo de experiencia de usuario, que a eso se refiere al final. Las personas siempre deben seleccionar y contratar a los mejores empleados para prestar, entre comillas, de repente estas conceptos son un poco subjetivos, pero finalmente es la preventa, cómo abordas desde el principio a un cliente, cómo lo vas a abordar desde el principio, la venta, el proceso de retención, que es la postventa, ¿no? Y finalmente, durante esas 3 fases de una venta, debes de tener muchos elementos para poder de alguna forma tener esa experiencia de usuario positiva para tus productos, para tu servicio, para tu marca, para tu imagen. Y es un verdadero largo caminar, porque de alguna forma tú propones, pero de repente tienes que ir entendiendo a tus clientes. Es empezar a conocer la finalidad de cómo se comporta un ser humano a nivel psicológico, emocional, y finalmente todas las variables y constantes que pueden pasar dentro de tus productos y servicios, las variables que puede haber dentro de lo que el tipo de industria en donde estés, porque pues todos actuamos diferente con respecto a simplemente con un producto y un servicio. Son totalmente diferentes. Un producto puede estar totalmente definido y enmarcado ya con un marco de calidad, se puede decir, que es más fácil de conceptualizar para una persona, a la complejidad de los servicios, ¿no? Porque los servicios tienen muchas variables finalmente. La presencia es que tu embalaje destaque en un mar de artículos similares, importante. Eso es, de alguna forma, indica la parte de salirte del commodity, ¿no? Y finalmente se vuelve uno commodity después de un tiempo, después de que puede ser una sorpresa dentro del mercado o una tendencia, y después se puede volver un commodity. Entonces el problema es una de las, se puede decir, green flags o banderas verdes que te puede dar este concepto, es de que si se vuelve un commodity, puede ser de que de alguna manera tu producto, tu servicio triunfó porque pues de alguna forma se hegemonizó, y pues ahora nada más vas a tener que competir con servicio, ¿no? O implementar servicio para poder salir de ese commodity o de alguna forma despegarte. Pero bueno, eso ya es otro punto. Con respecto a, bueno, finalmente el punto de este efecto de posición serial, ya sea horizontal o vertical, es como hacer por ejemplo, en una pantalla, tener finalmente
tener la regla de los tercios. Bueno, esto se aplica mucho en fotografía, pero aquí podrías muy bien empezar a dividir dentro de tu pantalla, dentro de bueno, para pantallas, ya sea pantalla de escritorio, pantalla de tableta o pantalla de un celular o de una pantalla de un celular, pues puedes aplicar esto sin ningún problema, ¿no? Al menos les digo, esto es para las personas que de alguna forma tienen tenemos esta curiosidad de por qué algo, ¿no? ¿Por qué el principio? ¿Por qué el final? Y finalmente está pues si no comprobado al 100% psicológicamente, pero tiene ese efecto o ese background de que alguien ya lo estudió y de que de alguna forma, y que tiene un efecto dentro del marketing, que tiene un efecto dentro de las pantallas, tiene un efecto dentro de varias cosas, ¿no? Específicamente aquí hablamos de listas. Aquí puedes enumerar como si fuera una lista. Pero bueno, creo que se entiende. Este es el 3, el 4. Finalmente puedes hacer una lista. El 6, el 7. Esta herramienta está muy gruesa. Pero bueno. El 8, el 9. Y así empezar a saber que las pantallas que ven, la mayoría tienen este tipo de contenido. Las listas que vayas a ver, ya sea de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tienden a tener este tipo de información, ¿no? Pones la información que quieres que recuerde el cliente, cuando al final quieres que recuerde otro tipo de características con respecto a tus servicios. Y eso se graba, ¿no? Y finalmente es algo que está comprobado, se puede decir científicamente. Vamos a pasar, y bueno, ya acabamos con este efecto. Vámonos con el efecto von Restorff.